Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, la sequía es un periodo con condiciones meteorológicas anormalmente secas, suficientemente prolongado como para que la falta de precipitación cause un grave desequilibrio hidrológico. Actualmente, la escasez de agua afecta el 40% de la población mundial. Según la FAO, hasta 700 millones de personas corren el riesgo de ser desplazadas como resultado de las sequías de aquí al 2030. El Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología y el CIPNOR les damos la más cordial de las bienvenidas. Este evento da continuidad a la serie de conversatorios. El día de hoy se aborda el tema de sequía, de la mano de distinguidos académicos y especialistas. Para ello, me permito presentar ante ustedes a quienes nos darán la oportunidad de conocer aspectos relevantes del tema mediante este diálogo. Para poder realizarlo, les pedimos a los investigadores que respondan a un grupo de preguntas que hemos preparado para el presente foro. A continuación les voy a presentar a nuestros invitados. El doctor Luis Brito Castillo es investigador del CIPNOR. Tiene doctorado y trabaja en el programa de planeación ambiental y conservación. Concluyó su doctorado en 2003 en uso, manejo y preservación de los recursos naturales. En 94 egresó como ingeniero hidrólogo y maestro en ingeniería del Instituto Estatal Ruso de Hidrometeorología. Es miembro fundador de la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y es miembro fundador de esta red. E investigador nivel nacional del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y sus áreas de interés son hidroclimatología, variabilidad climática e impacto ambiental. Bienvenido, doctor Luis Brito. Muchas gracias por la presentación. El doctor Juan Manuel Rodríguez Esteves es geógrafo de la Universidad de Guadalajara y especialista en percepción remota por el INPE en Brasil. Cursó la maestría en Administración Integral del Ambiente por el COLEF del CICESE en Tijuana, Baja California. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS Occidente y es cofundador de la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, la cual también es una red temática del CONACYT. Sus líneas de investigación son geografía del riesgo, antropología de los desastres y problemas ambientales del norte de México. Actualmente es director del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente de su institución, el Colegio de la Frontera Norte, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Y la maestra en ciencias, Gloria Muñoz, es, es candidata a doctor en manejo y planeación ambiental en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, desde donde está conectada ahorita. Cuenta con una maestría en desarrollo regional con un enfoque de políticas públicas y gestión territorial, acreditado ante el Colegio de la Frontera Norte. Estudió su licenciatura en la Universidad Autónoma de Baja California, titulándose como psicóloga. En su desempeño como profesional destaca su participación en 2018 en el proyecto Análisis de la vulnerabilidad actual y futura de los recursos hídricos en la península de Baja California en el contexto de la adaptación al cambio climático, financiada por el PNUD. También coordinadora administrativa de la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos, y hoy en día se desempeña como asistente docente en la Facultad de Medio Ambiente, Educación y Desarrollo de la Universidad de Manchester. Este conversatorio va a ser dirigido por la maestra Cintia Castro, a quien le damos
la bienvenida y dejamos en sus manos este conversatorio. Bienvenida, Cintia. Gracias, como siempre, doctora, por estar en acompañamiento de ustedes, que son verdaderamente el motivo de nuestro quehacer desde el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. A usted, maestra, y a ustedes, investigadores, pues nuevamente la bienvenida. Yo sin más voy a empezar porque el tema ya urge y urge hace rato. A ver, cuénteme, doctora. Se me olvidó platicarles a nuestros personas que están conectados que si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer en el chat de Facebook y nosotros al final les vamos a leer esas preguntas. Es importante su participación, así es que adelante. Ahora sí, perdón, Cintia. No se disculpe, al contrario. Qué bueno, porque eso nos permite que nuestras personas invitadas tengan también este contexto de que están siendo escuchadas. Voy a empezar, doctor Brito, con algo que parece elemental o básico, pero es fundamental entender, por ejemplo, qué es la sequía y por qué ocurre. Gracias, maestra Cintia. Primero, pues, buenos días y buenas a todos y todas. Para contestar esa pregunta, ya la doctora Sara Díaz nos dio una breve introducción. Yo lo que quiero decir es, para poder definir la sequía, primero tenemos que ver si hay un desbalance entre la oferta y la demanda hídrica, ya sea porque no ha llovido durante un periodo prolongado de tiempo o porque nuestras reservas de agua en ríos, embalses y acuíferos no son suficientes para abastecernos del preciado líquido. Y la otra, cuando la humedad del suelo no es suficiente para los cultivos. Entonces, cuando ocurre eso, estamos hablando de sequía. Y es un fenómeno tan complejo, cuyo origen son diversas. Lo principal es que, para poder entenderlo, la humedad que debería ingresar al territorio se ve interrumpida. Y eso sucede porque en la atmósfera, la circulación atmosférica a veces se organiza de tal manera que se forma una barrera para la intrusión de esa humedad. Y cuando eso sucede, empieza a haber un periodo donde no hay convección, no hay lluvias, y por lo tanto el suelo se empieza a secar. Al secarse se calienta mucho más. Al calentarse mucho más, la atmósfera baja se expande. Al expandirse, tenemos un sistema de alta presión que repercute y es un proceso de retroalimentación. Por lo tanto, esas desviaciones que ocurren en la circulación atmosférica, todo es el campo de vientos, tiene también mucho que ver con otros fenómenos como las ondas de calor. Entonces, cuando eso se conjuga, tanto la sequía como las ondas de calor producen y repercuten mucho en nuestro bienestar. Doctor, yo que voy a aprovechar tantito el tiempo que nos dispensa todavía en su tiempo de participación, le preguntan a las, ¿cuántos tipos de sequía existen? ¿Existen tipos de sequía, asumimos? Claro que sí, porque los impactos también son diferentes. La sequía más reconocida es la meteorológica, porque esa lo que medimos es la precipitación. Y si en un periodo prolongado de tiempo no hay precipitación, hablamos de sequía meteorológica. Pero también está la sequía hidrológica, que esa tiene que ver con el desabasto de agua que está almacenado en los cuerpos de agua, como los ríos, los embalses. Y eso evidentemente disminuye el abastecimiento de agua tanto a las poblaciones como a los sistemas productivos. Y el otro tipo es la sequía agrícola, que tiene que ver con la humedad del suelo, que está disponible para los cultivos. Existe un cuarto tipo, que es la socioeconómica, cuando ya empezamos a valorar económicamente los efectos de la sequía, pero eso es una combinación de las otras tres, y eso ya lo cuantificamos en términos monetarios. Gracias, doctor Brito. Esto me abrió la puerta y se lo agradezco muchísimo para la pregunta que voy a hacerle, maestra Muñoz, con quien ya hemos tenido la oportunidad de hablar, con una claridad maravillosa expone usted. Yo le preguntaría, en este contexto, fíjese bien, de este tipo de sequía, ¿existen factores que pueden empeorar el impacto de la sequía? Claro, bueno, pues primero también muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gusto estar aquí con ustedes. Bueno, hablando de la sequía, pues, lo decía el doctor Brito, ¿no? Es un problema bastante complejo. Algunos se atreven a describirlo como una amenaza silenciosa, ¿no? Es algo que está ahí, que es mayormente observado en un periodo pues más o menos largo de tiempo y que es difícil a veces apreciar las consecuencias porque permean, ¿no? Permean en diferentes sectores, así como lo describe el doctor Brito.
Para hablar de esas cosas que afectan la sequía, pues podríamos dividirlo también en la cuestión ambiental, pero también en la cuestión social, ¿no? Lo primero de lo que debemos de hablar es del aumento de la temperatura, ¿no? Sabemos que con los pronósticos actuales del cambio climático, a lo primero lo que tendríamos que estar poniendo atención es cómo el aumento de la temperatura ligado al cambio climático va digamos, a contribuir a las afectaciones o al impacto negativo de la sequía, ¿no? En este tema, pues podemos hablar de cómo en aquellas regiones donde existe condiciones secas, lo que vamos a ver es que pues, igual, ¿no? Cuando aumenta la temperatura, el agua se evapora más rápidamente y entonces el riesgo a la sequía o al impacto de la sequía del que les hablaba el doctor Brito, ¿no? Hacia los ecosistemas, el impacto hacia la población, el impacto inclusive pues también a las actividades económicas, va a aumentar o va a prolongar el periodo, el periodo de la sequía, ¿no? Por otro lado, en los factores sociales podríamos hablar, uno, de la sobreexplotación de los recursos hídricos, ¿no? Del agua que ya tenemos, qué tipo de uso estamos haciendo de esa agua, ¿no? Entonces, en términos de el riesgo ante una sequía, si estamos haciendo un uso ineficiente, si estamos ya digamos, con una brecha en cómo hemos invertido en los sistemas de distribución del recurso, vamos a ver pues una afectación más. Y en ese mismo sentido, pues la precariedad de los servicios de agua, ¿no? Algo de lo que estamos hablando actualmente cuando hablamos de agua es de la revisión de estas infraestructuras que estamos utilizando, que en muchos países como el nuestro o similares al nuestro, empiezan a llegar a su periodo de caducidad de estas infraestructuras y entonces están en riesgo de colapsar, por ejemplo, ante el embate de un evento climático extremo. Y finalmente vale la pena, y aquí hay que hacer mucho énfasis, ¿no? En la vulnerabilidad del sistema social. Por una parte, las dificultades socioeconómicas que viven la población, pero por otro lado también la capacidad de respuesta institucional, los servicios de respuesta, de contención, de contingencia, de emergencia ante aquellas afectaciones que están relacionadas a la sequía. Muchísimas gracias, maestra. Qué bueno que pudimos ampliar esta primera provocación sobre el tema social que ha iniciado el doctor Brito y que usted ha atendido tan puntualmente. Doctor Manuel Rodríguez, pero hay casos que se están siguiendo y tal vez uno que al norte del país por lo menos y en la región noroeste resultaría muy importante y significativo, tendría que ver con Baja California. La pregunta sería, ¿cuál es la situación de la sequía en el norte de la península, de nuestra península, Baja California? Muchas gracias, Cintia. Un placer volvernos a ver a todos los que nos escuchan. Sí, efectivamente, yo decidí tener un caso de estudio, que es el caso donde yo me encuentro, en Tijuana, Baja California. Y justamente, como tú nos provocaste al principio de retomar las respuestas de nosotros colegas, lo que comentó Luis Brito, que al cual también le mando un cordial saludo a mi colega, cuando dijo la definición de sequía. Entonces, él dijo en algún momento, hay sequía cuando ya el agua disponible en los embalses ya no es suficiente para que la población la pueda aprovechar, ¿no? Entonces, tomando ese cachito, yo sé que metodológicamente es medio complicado, pero tomando ese cachito puedo decir que en el caso del norte de Baja California, y en particular en Tijuana, que se encuentra justamente en la esquina noroeste del país, hemos vivido en una sequía permanente. ¿Por qué? Porque a partir de la década de los 60 es cuando se viene la primer trasvase de agua. Es decir, cuando ya no tenemos agua suficiente en lo que es la cuenca del río Tijuana, que es de poco más de 4,000 kilómetros cuadrados, 73% está en México y el resto está en Estados Unidos. Tomando así solamente de manera arbitraria ese pedacito de la definición que nos dio Luis, entonces Tijuana ha vivido permanentemente en sequía. ¿Por qué? Porque Tijuana se ubica acá, como ustedes bien lo saben, en una zona semidesértica, donde la precipitación es muy baja relativamente si lo comparamos con estados de Chiapas, por ejemplo, en el sureste, donde llueven 4,000 o 5,000 milímetros de lluvia al año. En Tijuana no, el promedio va a andar como unos 250 milímetros en promedio al año. Existen años en que apenas llueven 60 milímetros o 80,
El año pasado, aquí también es una zona semidesértica, pero el clima corresponde a Mediterráneo. Aquí en esta esquinita del país nos llueve en invierno, a diferencia que con ustedes en el sur de la península o en el resto del país, donde las lluvias apenas están llegando ahora en temporada de verano. Entonces, son diferencias muy significativas que hay que considerar cuando estemos hablando de la sequía, ¿no? Entonces, con la definición de Luis Brito desde la perspectiva climatológica, hidrometeorológica, hidrológica, como bien lo explicó, también, y lo complementó Gloria, en este caso, la parte de la sequía desde un enfoque social y urbano es muy significativo, porque nos permite ponerle apellido a la sequía. Claro. No es lo mismo la sequía en el sur del país, no es lo mismo la sequía en el sur de la península de Baja California, y no es la misma contexto social que tenemos acá nosotros en la esquina noroeste. Entonces, nosotros desde ese punto de vista siempre hemos mantenido una sequía permanente porque no tenemos agua suficiente por una sencilla razón. Hay poca lluvia, hay poca disponibilidad de agua, y una ciudad fronteriza como Tijuana recibe importantes flujos migratorios. Por lo tanto, siempre la ciudad y el contexto general de la cuenca del río Tijuana, donde nos ubicamos, vamos a tener ese problema. Muchísimas gracias, doctor, también por su claridad y su puntualidad. Pero vamos a ver cómo acercarnos al estudio de la sequía. Ya sabemos que no es la sequía a secas, ¿no? Es la sequía con su apellido. Y entonces, ahora yo retomaría, doctor Brito, de su cuestionario tan amablemente sugerido, el monitoreo de la sequía, métodos y programas, ¿no? Creo que ahí cabrían 3 preguntas, entre ellas, ¿cómo se monitorea? ¿Qué esfuerzos se han hecho entre países para esto? Y la pregunta que da un poco de escalofrío, ¿las sequías son cada vez más recurrentes? Ahí le dejamos la tarea grandota, doctor Brito. Sí, bueno, gracias, maestra Cintia. Bueno, como decía el doctor Juan Manuel Rodríguez, es un problema social cuando ya se interviene aquí la actividad humana y todas las actividades. Pero contestando un poco, son 3 preguntas efectivamente. Primero, vamos a empezar con el monitoreo. Quiero mencionar que en Estados Unidos, antes del 2002, se aplicó lo que se conocía como el monitoreo de sequía de Estados Unidos, que fue un grupo de investigadores que trabajaron con diferentes índices para poder monitorear y poder evaluar la sequía en sus diferentes contextos. Los índices no son perfectos y por lo tanto cada uno evalúa cierta característica, no como por ejemplo el déficit prolongado de lluvia o en términos estadísticos, pero en fin, lo que quiero mencionar es que a partir del 2002, ese grupo de investigadores se vio que fue muy exitoso ese programa en Estados Unidos y entonces propusieron lo que se conoce ahora como el monitor de sequía de Norteamérica, donde investigadores de Estados Unidos, Canadá y México comparten sus experiencias, aplican una serie de índices para medir sequía tanto meteorológica, hidrológica y agrícola, y a final de cuentas el grupo de expertos discuten para que a final de cuentas se puedan graficar en un mapa para los 3 países las condiciones que actualmente prevalecen en cada uno de los países. Evidentemente eso es de manera muy general, porque no es lo mismo hablar a detalle para cada uno de los estados, por ejemplo, en nuestro país. Por lo tanto, a partir de eso, también la Comisión Nacional del Agua tiene lo que se conoce como el monitoreo de sequía para México, lo cual ya con un poco más de detalle lo establece para los diferentes estados. Y ahí aplican también diferentes índices, pero a final de cuentas, la discusión de los expertos es muy importante para no dar una evaluación errónea de lo que podría ser sequía. Ya como decía Gloria Muñoz muy acertadamente, el problema de la sequía es un problema, digamos, es un fenómeno tan silencioso que nos damos cuenta cuando ya lo tenemos encima. Algunos investigadores lo relacionan con el cáncer. Avanza muy lentamente. Y entonces, para poder entender qué es la sequía, pues necesitamos primero entender lo que es un umbral. Y los umbrales, dependiendo del terreno, del lugar donde nos ubiquemos, cambian. No es lo mismo, digamos, un umbral de precipitación, como decía Juan Manuel, en el norte del país, que por ejemplo en Tabasco. Las sequías son comunes en todo el mundo, pero dependiendo del umbral que se establezca es la cantidad de precipitación, o en este caso de almacenamiento en los volúmenes,
para poder definir lo que es la sequía. Bueno, eso es en cuanto a los monitoreos. Hay otros esfuerzos. La UNAM, por ejemplo, propuso el monitoreo de sequía, que se conoce como MOSEM, donde ya introduce otra serie de índices también hidrológicos y meteorológicos. Pero bueno, eso podríamos hablar y ampliar un poquito más adelante. Gracias, doctor. Sí, apenas estamos abriendo, ahora sí textual, la llave a este conocimiento, ¿no? Estamos apenas empezando a reconocerlo. Maestra Muñoz, justamente cuando yo le hacía la pregunta de esta recurrencia, o en primer lugar de cómo se medía, y lo tenemos claro, pues hay toda una experiencia, una trayectoria, pero ¿cómo impacta? Sería hacia la población ya de manera más directa. ¿Cómo impacta estos indicadores que están apareciendo a una población y cuál es el riesgo principal? Claro, muchísimas gracias. Bueno, aquí pues lo mismo, ¿no? O sea, aunque parezca redundante, aquí de lo que necesitamos empezar hablando, digamos, es de justo el estrés hídrico, ¿no? En este caso, estamos hablando o hablaremos de estrés hídrico cuando específicamente observamos que la demanda de agua en determinado sistema socioecológico es mayor a la cantidad de agua que tenemos disponible en un determinado momento, o específicamente cuando en un periodo de observación encontramos que el uso está limitado porque pues bueno, por lo mismo, ¿no? Aunque sea otra vez redundante, por la escasa disponibilidad del recurso, ¿no? Entonces, esto ya tiene un problema en sí, ¿no? Las personas en Baja California Sur no necesitarán que yo les platique de eso, ¿no? Porque saben el estrés natural que sufrimos las personas cuando tenemos un uso limitado para realizar las actividades diarias, para poder llevar a cabo diferentes actividades, a lo mejor económicas inclusive, ¿no? Para los que son comerciantes, para cuestiones de higiene personal. El estrés hídrico ya en sí eso tiene un impacto fuerte en lo cotidiano de la vida de estas familias, ¿no? Por otro lado, pues bueno, también hablamos hace poquito de estos como fenómenos que son compuestos, ¿no? O sea que con la sequía estamos viendo que regularmente aparecen, aparecen al lado, cerca, cuestiones de olas de calor o más días de calor en las temporadas de calor, ¿no? Entonces, esto también, pues, influye en la cuestión de la salud, pero también influye en un riesgo asociado, que es el incremento o en los eventos de incendios en las comunidades, ¿no? Entonces, por ahí tenemos eso y finalmente pues las afectaciones de salud, ¿no? Que otra vez resultan al final las más primordiales cuando hablamos de la gestión de la sequía, ¿no? Por una parte la enfermedad física, alergias, enfermedades gastrointestinales, irritación en los bronquios, en los pulmones, en los ojos, cuestiones que tienen que ver que también tienen que ver con las prácticas de saneamiento, pero que otra vez también tienen que ver con la infraestructura y la distribución del recurso. Y muy, muy importante, aunque me pase poquito de tiempo, enfermedades de la salud mental, ¿no? Tenemos evidencia de que tanto en periodos de sequía como en periodos de ola de calor encontramos que hay un despunte de fenómenos de violencia, a lo mejor de violencia doméstica, de abuso de sustancias, de afectaciones a la salud mental como estrés generalizada, angustia, ansiedad, especialmente, y otra vez hablando de la comunidad, qué feo el flash me estresa, del cero, perdón, pero hablando de Baja California Sur en específico, donde tenemos que muchas de las personas que viven ahí dependen de actividades económicas como la pesca, la agricultura y el turismo, aquellas comunidades que sus medios de vida dependen de el medio ambiente, son donde vemos afectaciones más graves, ¿no? Un repunte también en pensamientos suicidas, una alta incidencia de suicidios en comunidades rurales o en personas que se dedican a la agricultura, hay bastante evidencia de eso, y vulnerabilidad también para las comunidades
para las personas que viven en condición de calle, para las personas que ya tienen enfermedades preexistentes graves y quienes están tomando medicamento, ¿no? Entonces, en el tema de salud también es muy importante que lo incorporemos al análisis. Y muchísimas gracias, maestra. Bueno, le pedimos disculpas por los ceros, pero ya nos quedamos calladitos. No, usted no se angustie, hay tiempo y si no hay tiempo, la doctora Díaz ya está preparando el siguiente, así es esto, ¿eh? Mire, vamos ahora con el doctor Juan Manuel Rodríguez. Doctor, me estoy prefigurando aquí una palabra enorme, y esta palabra enorme tiene que ver con integral e integrada. Es decir, este abordaje que ustedes están poniendo sobre la mesa de una manera tan clara, me brinda la posibilidad para hacer el segundo cuestionamiento hacia usted. ¿Cuáles han sido las estrategias para atender los contextos de sequía en Tijuana? Y aquí yo metería mi cuchara, doctor, si me lo permite. ¿Hay una hoja de ruta como las que plantea, por ejemplo, la ONU, FAO, los demás países? Sí, las estrategias han sido de cierta manera improvisadas y estas están fundamentadas en la propia necesidad. Por ejemplo, haciendo un poco de historia, para entender los contextos actuales de vulnerabilidad ante la sequía, que es lo que hoy nos convoca, es rascarle en la historia cuáles han sido esas estrategias en el pasado. Aquí en Baja California, en la parte de Tijuana, la primera fuente, como en todos lugares de abastecimiento de agua, fue precisamente los pozos. Pozos cercanos a las corrientes de los ríos para que obtener agua, tener accesibilidad a este líquido para las actividades básicas. 1927 es cuando el gobierno en ese entonces hace una serie de estudios para ver dónde podíamos hacer obras, en este caso almacenamiento de agua de lluvia, presas como les conocemos hoy. Se identificaron 3. De esas 3, solamente me quedo con una, que es la presa Belano L. Rodríguez, que es la que actualmente está hacia la zona este de Tijuana. Se empezó a construir en 1929 sobre una falla geológica, es muy interesante esa historia, pero bueno, se ha solventado hasta este momento. 1937 concluye su construcción, fue una obra que llamó la atención incluso de los turistas de Estados Unidos que venían a esta zona, la visitaban porque era un logro de la ingeniería mexicana. ¿Y qué pasó? A los pocos años, con fuertes lluvias, se llenó esta presa. Pero lamentablemente, desde 1937 al 2023, solamente se ha llenado 3 o 4 ocasiones. ¿Por qué? Por la variabilidad que ya mencionó Luis hace rato. La variabilidad climática, las precipitaciones que son muy irregulares, pues solamente 4 veces se ha llenado. Entonces, ese es el primer, digamos, intento, ese primer logro por abastecimiento de agua. En la década de los 60, como la ciudad, y lo dije al principio, Tijuana siguió creciendo, porque es una ciudad fronteriza que atrae a importantes flujos migratorios. Es en 1965 cuando ya la ciudad busca agua, ese es un tema interesante, busca agua en otra cuenca y la encuentra hacia el sur, hacia Ensenada. A poco más de 80 kilómetros aproximadamente en el acuífero de la Misión, empieza a traer agua. Y la ciudad siguió creciendo y lo sigue siendo en la actualidad. En la década de 1973 se empieza a construir el acueducto que actualmente nos trae agua, pero nos trae agua desde el Valle de Mexicali. 120 kilómetros de distancia hacia el este. Y por si fuera poco la distancia, la altitud. La Sierra de la Rumorosa, para los que conocen esta zona, tiene poco más de 1000 metros de altitud y hay que bombear esa agua. Entonces, han sido 3 momentos importantes en la ciudad que han definido cuáles han sido estas fuentes de abastecimiento y lo cual nos pone a pensar qué sigue después. Este acueducto que les mencioné ya está a su capacidad, provee agua al 90% de las personas, para los residentes de Tijuana y de Playas de Rosarito, y en el futuro, ¿qué sigue? Entonces yo creo que eso es una pregunta muy importante que quizás tratemos de darle respuesta en mis próximos 3 minutos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, allá lo vemos en esos 3 minutos porque nos dejó usted así en vilo, como todos ustedes. Doctor Brito, y aquí viene el reto también para usted, que sería un poco dar continuidad a este abordaje que están haciendo en cuanto a los casos particulares. No le quería preguntar porque me da miedo escuchar. Condición actual de Baja California Sur, doctor Brito, por favor.
Según el monitor de sequía de Norteamérica, y que también se está reportando por el monitor de sequía de México, las condiciones no son malas. De hecho, están anómalamente seco en el 75% del estado de Baja California y solamente un 25% son condiciones de sequía moderada. Pero digo que no son malas y no por ser, digamos, optimista. Lo que pasa es que estamos terminando la temporada seca. Acuérdense que más o menos de marzo a junio es una temporada en que llueve muy poco o casi no llueve, y apenas a finales de junio y principios de julio es cuando comienzan las lluvias. De hecho, el mes de máxima precipitación en Baja California es en septiembre. Y eso se debe por la incursión de tormentas tropicales que se generan desde el continente y también de los ciclones tropicales. Entonces, eso ayuda mucho a la recuperación no solamente de acuíferos, sino también de los embalses. Entonces, no está mal. Sin embargo, el problema no es tanto las condiciones actuales, sino la historia que desafortunadamente se ha ido pues acrecentando a través del tiempo. Como decía Juan Manuel, desafortunadamente en lugares donde lleva muy poco, se le ha dado mucho privilegio a la demanda, pero no a la oferta. ¿Qué significa esto? Que si llega alguien a invertir, no importa de dónde sacamos el agua, tú invierte y después la buscamos y te prometemos que te vamos a otorgar agua. Sin embargo, ese problema se ha acrecentado porque también ha crecido la población. Y es un problema añejo, y no solamente de Baja California Sur, sino, puedo decirlo, de todo el norte del país, donde las condiciones son áridas. Nosotros en 2012, junto con la Universidad de Arizona, se realizó un estudio precisamente para tratar de responder a esa pregunta. O sea, ¿qué es lo que realmente sucede cuando viene un periodo de sequía así fuerte y por qué las ciudades no responden adecuadamente? Bueno, el problema principal fue que el desarrollo económico estuvo basado en precisamente eso, la acumulación de la riqueza a través de la inversión. Pero no se, digamos, la gestión del recurso para no privilegiar tanto a la demanda, sino a la oferta, no cumplió los objetivos que debió haber sido. De hecho, los gobiernos lo que debieron haber primero hecho es un estudio serio de cuánta agua disponemos para poder decidir realmente si se podía invertir o no. Porque la problemática económica es mucho mayor cuando se viene un periodo de sequía. De hecho, se han extinguido civilizaciones enteras por no entender ese problema. Entonces, no solamente es cuestión de números, sino también a veces es cuestión de supervivencia. Y eso se viene diciendo inclusive desde los años 70, en que la situación a nivel mundial, se sabía que ya en esas épocas, por el incremento de las temperaturas y por el desabasto de el crecimiento de las poblaciones, íbamos a tener un problema que se le conoce como la revolución azul. Muchísimas gracias, doctor. Por un lado ya me relajé un poco, por lo menos hasta no conocer los nuevos indicadores. Me refiero a Baja California Sur, pero sé que a nivel general las sequías son algo que está ya instalado en nuestra vida cotidiana y en el presente. Maestra Muñoz pensaba también, ahora que mismo que el doctor habría, pues con esta puntualidad, lo que está pasando. ¿Qué le queda a la población? Es decir, ¿cómo o con qué recursos, con qué instrumento voy a enfrentar esta realidad? Yo me quedaría también con una pregunta para usted, porque pareciera ser que no alcanzamos a percibir, es una cuestión de percepción, entrarle al tema del agua. A lo mejor lo que no queremos hacer es darnos cuenta que no hay agua, ¿no? Yo me sumaría a ese grupo, pero la cuestión es esta resistencia a hablar sobre el tema y qué recursos tendría la población si está consciente del problema. Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante la que me hace, maestra Cintia, respecto a la población, ¿no? Y cómo enfrentan la situación. Antes de ahondar en esa pregunta, yo me encantaría que me diera la oportunidad de agregar a la respuesta del doctor Brito, ¿no? Hay una cuestión, bueno, que por una parte hablamos del fenómeno climático, de la sequía, pero por otro lado también hace rato hablábamos del estrés hídrico, ¿no? El estrés hídrico en sí tiene un efecto acumulativo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que sí, por ejemplo, podemos estar ahorita hablando de unos niveles aceptables, digamos, en términos del monitoreo de la sequía,
pero también tenemos que pensar es de esa lluvia que nos llegó, que nos llegó del cielo literal, ¿cuánta nos podemos quedar? ¿No? Y hablábamos hace ratito, o sea, lo conecto con lo que le decía hace rato de los factores que pueden empeorar el efecto de la sequía, ¿no? La cuestión social urbana. Entonces, ahí es importante, ¿no? Estamos hablando de problemas que, aunque nos haya llegado una cantidad buena aceptable de agua, pensemos en, otra vez, qué tanta capacidad de infiltración hay en el suelo, especialmente cuando estamos viendo periodos prolongados de sequía, qué tanta de esa agua puede estar contaminada, porque si no se infiltra, corre y se puede estar contaminando y llegar contaminada a los cuerpos de agua. Y también, ¿no? Problemas que ya tenemos, por ejemplo, de intrusión salina, que es una problemática también en Baja California Sur, ¿no? La buena noticia es que, pese a una narrativa que se ha manejado respecto de esto, ¿no? Esta amenaza silenciosa que como no se ve literal en el día a día, como abro la llave y hay agua, entonces no, me rehúso a aceptarlo. Aquí hago un comercial a mi propio trabajo, mi área de investigación es de adaptación al cambio climático. Acabo de regresar a trabajo de campo en México, haciendo un trabajo en la ciudad de Los Cabos. ¿Y qué es lo que vi? Que, pues bueno, las personas que están ahí no son ajenas a la problemática del agua, ¿no? Especialmente aquellas que son residentes digamos, de largo plazo, o que aunque sean personas que vienen de otros sitios, pero que a lo mejor sus familias son de las primeras que llegaron a la región, conocen el problema del agua. Entonces, ¿qué tenemos a favor? Que muchas de estas comunidades están ya adaptadas, tienen diferentes prácticas en términos de saneamiento, de cuidarse de enfermarse por la cuestión de la contaminación del agua, pero por otro lado, medidas para lidiar con la escasez. Comprar agua, tener tinacos, reusar agua, inclusive también cambiar la alimentación para incorporar alimentos que son inherentemente ayudan con el agua, ¿no? Que tienen agua y que son nutritivos en ese sentido. Entonces, aquí lo que quedaría es que tanto estamos ahora ponerle un poco de atención a aquellas acciones que a lo mejor me ayudan a mí, pero que pueden estar afectando a otras personas en términos de, otra vez, esas capacidades adaptativas, ¿no? Si tengo 8 tinacos en lugar de tener 1, que a lo mejor es lo que yo necesito para abastecer de agua a mi hogar, si tengo 8, a lo mejor estoy quitando la posibilidad de que la persona que vive al lado de mí también tenga agua, ¿no? Entonces, aunque vemos algo muy positivo en las medidas de adaptación, también tenemos que poner atención a esos matices en conforme al comportamiento, digamos. Correcto. Yo recordaba un documental de La sed del mundo, que es tan dramático, ¿no? De este francés, y decía, ¿no? Finalmente había que compartir la charca con leones y con los demás, y había que defenderla con rifle, ¿no? Esperamos no llegar a esta circunstancia, pero tiene que ver mucho con la conciencia, y qué esclarecedor también resulta ser que las medidas desde la sociedad y desde las ciencias sociales le den esta otra perspectiva profunda al problema. Doctor Juan Manuel, le voy a hacer una pregunta y me voy a saltar de adrede la tercera, para que quiero escuchar, creo que es muy importante lo que usted se plantea. ¿Se debe desalinizar el agua del mar para suministro urbano en el norte de la península de Baja California? Hay pros y hay contras. ¿Nos ayuda, doctor? Yo contestaría, depende, porque al final de cuentas, y bien lo mencionó al final Gloria, yo creo que debemos, y desde mi perspectiva muy personal, ser más eficientes. Y todos, hablo por todos. Uno, empezando en casa, vamos a ser más eficientes en los volúmenes de agua que consumimos a nivel familiar. Reducir, lo más inmediato, reducir los consumos de agua potable en casa, pero también la eficiencia la llamo a los organismos operadores de agua, que son los encargados de llevar el agua una vez potable hasta nuestra vivienda. En Baja California, más o menos un 30% del agua que se transporta por tubería se pierde por fugas o por ineficiencia. También a nivel estatal, el agua, en el caso de Baja California, evitar las pérdidas que vienen desde el Valle de Mexicali para acá, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a ser más eficientes con lo que tenemos. Tenemos mucha incertidumbre en estos contextos de cambio climático. Aquí en Baja Norte se supone que va a reducirse en próximos 15 años el 15% de lluvia. Pero bien sabemos que Tijuana tiene agua gracias a los tratados con Estados Unidos. El agua llega por el río Colorado a la altura del Valle de Mexicali,
el 70-75% del agua que nos toca por un tratado con Estados Unidos se queda en el Valle de Mexicali para riego agrícola. Y una parte importante, 80 millones de metros cúbicos, se vienen hacia Tijuana, porque ya tenemos una concesión. Sin embargo, hay que empezar a trabajar con lo que ya tenemos, ser eficientes, gastar menos. Y el agua hay que empezar a tratarla. En Baja California se trata un porcentaje relativamente bajo, pero solamente tengo entendido que el 4% del agua tratada se vuelve a reusar. Entonces, ¿qué pasa con el resto de agua? Ok, entonces yo creo que primero tenemos que ser más eficientes con lo que ya tenemos. Hay que saber administrar el recurso agua que tenemos ahorita, incluyendo la incertidumbre de la que vamos a tener mañana. Y segundo, ver otras opciones. Podemos empezar a ver la explotación de los acuíferos. Tengo entendido que según datos de la Comisión Nacional del Agua, hay disponibilidad. Hay que ver cuánta agua podemos aprovechar para consumo humano sin comprometer los usos ambientales, ¿no? Que también es algo importante que a veces no siempre tomamos en cuenta. Entonces, administrando, siendo más eficientes con el agua que ya tenemos por tratado, que ya tenemos concesionado, reusarla, tratarla primeramente, el agua que ya está, que sale, y reusarla. Y como en el caso de Baja California es fuentes alternativas, que es esta parte de la desalinización, pero hay que hacerla de manera pensada, organizada y no apostar todo hacia esta fuente, porque como bien lo dice Cintia, hay posturas incluso opuestas sobre la parte que hay que hacer con la salmuera, ¿no? Entonces obviamente va a haber un impacto importante sobre el mar. Pero bueno, yo creo que antes de eso, en esta región debemos de pensar en lo que ya tenemos y ser más eficientes en eso. Seguramente ustedes, o en Los Cabos, ustedes conocen mejor que yo, no hay otra opción, porque según tengo entendido, sino que Luis Vito me corrija, que la fuente principal de la recarga de los acuíferos en Baja California Sur son los ciclones tropicales. Entonces, si hay gran variabilidad en cuanto a la presencia y los aportes de agua a esta región, pues quizás a ustedes les quede otra opción, que es la parte de la desalinización de agua de mar. Por eso dije al principio que hay que hablar con mucho cuidado de la sequía, incluso en la propia península de Baja California. No es lo mismo el sur que el norte. Entonces, yo me quedo con eso. Creo que tenemos que ser más eficientes con el agua que tenemos, ahorrando, reusándola, tratarla y ya pensar posteriormente en otras fuentes alternativas que debe ser la desalinización. Pero desde mi punto de vista no es la primera opción que debemos de tener. Muchísimas gracias, doctor. De todas formas, me resuena el 72% del agua que se va, por ejemplo, en la extracción para la agricultura, y pienso, ¿cómo mi jarrito de agua puede abonarle al asunto? Pero bueno, voy a seguir pensando que es posible. Miren, quedan muy poquitos minutos para las preguntas, las intervenciones de ustedes de manera directa, pero veo que hay preguntas. Doctora Díaz, ¿hay preguntas en el Facebook? ¿O podemos hacer una pregunta más? Yo creo que alcanzamos otra pregunta Muy más, bien, Cintia, muy bien. por favor, porque esto está buenísimo. Ya sé. Bueno, algunas preguntas incluso del Facebook que son coincidentes, pero aquí voy a preguntarle a los doctor Brito. Sé que es muy difícil esta pregunta, pero de alguna manera nos puede ayudar mucho a tener claridad antes de cerrar. Los desafíos, y hablo de los desafíos locales y regionales. Ayúdenos, por favor. Son muchos. Para empezar, en la parte científica, todavía hay muchas interrogantes que no se han logrado responder porque es un problema muy complejo y no solamente tiene sus factores, digamos, que son precursores de sequías, como esas desviaciones en la circulación atmosférica que hace que se interrumpa el flujo de humedad, sino hay otros elementos que intervienen y que modulan la intensidad o la duración. Si todo eso lo conjugamos, entonces el reto es enorme y además es caótico. Y nosotros sabemos que en un sistema que es caótico, desafortunadamente el pronóstico no puede ir más allá de cierto tiempo, y no porque no se pueda y no tengamos las herramientas, sino simplemente porque no alcanzamos a predecirlo. Entonces, el desafío es muy grande, pero eso es la parte científica. En la parte social, yo creo que el doctor Juan Manuel Rodríguez nos pudiera ilustrar un poquito más, pero yo creo que la falta de conciencia no solamente de la misma población, la población sí entiende perfectamente que tiene que ahorrar el agua. Yo no dudo que toda esa tradición, ¿no?, que tenemos de nuestros ancestros, inclusive la gente del desierto,
deberíamos de aprender a ellos. Cuando había temporadas secas, por ejemplo, se movían o se desplazaban, pero era su forma de vivir y de enfrentar a las condiciones de la naturaleza. Nosotros hemos invadido terrenos que no nos correspondían y evidentemente no tenemos ese conocimiento que esas sociedades a través del tiempo lograron resolver. Y entonces un problema que se vuelve ahora sí que social, porque nosotros mismos lo creamos. Entonces el desafío aquí es justamente que las mismas autoridades, no solamente la población, yo creo que las autoridades forman una parte importante de la solución, tomen conciencia de que los desperdicios, antes de pensar en otras alternativas, deberíamos de resolverlo. El desperdicio de agua es inmenso. Entonces, ¿por qué invertir en fuentes alternativas cuando podemos invertir en evitar el desperdicio? Es una de las primeras desafíos que como sociedad deberíamos enfrentar. La otra que también me parece muy atractiva es aprovechar los otros recursos naturales. Ya los bancos de niebla, por ejemplo, si ustedes ven las imágenes de satélite, Sí. en la costa occidental de la península se forman bancos de niebla inmensos y esos son aprovechados por la vegetación natural. Nosotros no hemos cuantificado hasta qué punto podríamos aprovechar ese recurso para poder al menos abastecer de unos cuantos litros a las poblaciones más alejadas. Eso es un recurso que se debe invertir, es investigación que se debe realizar para poder pues resolver esa pregunta, ¿no? Y tratar de enfrentar ese desafío. Y el tercero, pues más importante, que tiene que ver ya con el aspecto económico. ¿Hasta qué tanto nosotros somos capaces de invertir para poder solucionar un problema tan grande que requiere soluciones igualmente grandes? Muchísimas gracias, doctor. Qué interesante el tema de los bancos de niebla. Sí lo hemos estado viendo circular ya como acercándose a una posibilidad, ¿no? Maestra Muñoz, no me quiero ir sin preguntarle algo, porque es justamente eso, como una articulación tan buena esta mesa, porque finalmente se pone el problema, pero también se acerca. La biología funge como una actuaría de los recursos. Es decir, se vuelven en nuestros actuarios al ponerle un valor a los recursos. Y en ese sentido, ¿qué está haciendo la política pública? O sea, ¿existe una política pública de gestión de recursos? ¿Está en acorde o concordancia con este mundo multinacional? Es una pregunta difícil. ¿Qué hay política? Hay política. Hay muchos, hay programas, hay digamos, leyes, ¿no? Tanto podemos hablar, o sea, podríamos hablar de los programas municipales, podemos hablar del programa hídrico de la región, podemos hablar también de que tenemos programas de ordenamiento territorial, ecológico, hay digamos, un documento rector, la Política Pública Nacional para la Sequía del 2014. En la cuenca de Baja California Sur está el programa de medidas preventivas y de mitigación para la sequía también. Y a nivel local, otra vez trayendo un poco agua, mi molino, una otra referencia buena sobre el agua. En Los Cabos lo que vemos es que se están haciendo cosas interesantes, ¿no? Específicamente lo que vemos es que estamos intentando aumentar la disponibilidad y en ese sentido aumentar la cobertura. Aquí hay mucho trabajo. Se está actualmente también trabajando en la actualización por ejemplo, del programa de ordenamiento ecológico, del PACMUN, de otros instrumentos de planeación. Sin embargo, yo me atrevería a decir aquí, falta trabajo. ¿De qué? De lo que dice el doctor Brito, ¿no? ¿Cómo integramos la evidencia científica? ¿Cómo integramos los pronósticos actuales y futuros de cambio climático, de sequía y de otros desafíos hidrometeorológicos? ¿Cómo hablamos entre las instituciones inclusive? Y yo, otra vez, pues, digamos, haciendo alusión a mi propio interés de investigación, pues bueno, ¿qué tanto estamos integrando enfoques de justicia ambiental cuando planeamos acciones en temas de la gestión integral del recurso, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lo que yo esperaría es que tengamos instrumentos que otra vez no sean cortoplacistas, y que además beneficien claramente a las comunidades locales y a los ecosistemas, ¿no? A los usos ambientales de los que también hablaba el doctor Juan Manuel, ¿no? Es difícil decirlo,
más difícil hacerlo, pero es inevitable que nos replanteemos las actividades económicas que estamos llevando, especialmente en Baja California Sur, ¿no? Porque el desafío es constante, me atrevería a decir, ¿no? Conforme avanza el tiempo y crece la población, porque es natural que crezca la población, sumándole la presión añadida de la actividad y los usos de agua por parte del sector turístico, el estrés hídrico incrementa, ¿no? Y otra vez hablamos de un problema que se vuelve acumulativo. Entonces, otra vez es una conversación difícil de tener y otra vez es muchísimo más difícil empezar a planear para ello, pero sí que tenemos que estar revisando cómo es que la actividad económica pues contribuye a la construcción social, que también lo dijo el doctor Brito, la construcción social de un problema asociado a la sequía, pero que no necesariamente la sequía debería de serlo. Muchísimas gracias, maestra. Doctora Díaz, tenemos por ahí incluso preguntas, dije yo, que se incluyen en estas participaciones. Quisiera darles lectura, por favor, doctora. Sí, cómo no. Hay varias observaciones de la importancia del cuidado del agua, por ejemplo, en esta región con los campos de golf que menciona Ana Lorena Castro Iglesias. Daniela saluda y saluda a Guaymas. Irma Celia Piña Lizárraga. ¿Qué hay de cierto con la cuestión de extracción subterránea de agua y el eje de rotación de la Tierra? Y si hay seguimiento, alguna hoja de ruta en México. Por lo pronto estas mencionamos. Adelante. La primera de ellas a lo mejor tiene que ver con lo que decía maestra Muñoz, ¿no? Sobre las políticas de desarrollo. Sí, bueno, específicamente, ¿no? Otra vez, creo yo, y hablando, por ejemplo, de esto de los campos de golf, pues es que se necesita una revisión de las actividades, una evaluación del impacto ambiental de estas actividades, ¿no? Otra vez, de manera que no necesariamente estamos hablando de poner a competir a los usos del agua, ni a poner a competir a las actividades económicas, sino de planear la ciudad y planear nuestro desarrollo de una manera en la que no exista un desequilibrio en los impactos de estos fenómenos que otra vez son naturales y que no necesariamente tienen que ser problemáticos, lo dijo el doctor Brito, ¿no? Estas comunidades del desierto donde hemos vivido en estas regiones por mucho tiempo y hemos podido lidiar, ¿no? Y otra vez en mi trabajo en específico encuentro que las comunidades tienen capacidad de adaptarse a la escasez. Eso no significa que necesiten ni que sea justo que se adapten a la escasez, especialmente cuando estamos hablando de que tenemos niveles aceptables de reabastecimiento de agua, ¿no? Entonces tendremos que hacer, el trabajo es de la gestión del recurso y en este caso pues se necesita un plan especial de sequía también y se necesitan pues más medidas por parte de los gobiernos para la gestión integral del agua. Yo creo, gracias maestra, yo creo doctor Brito que la segunda pregunta, si coincide usted conmigo doctora Díaz, pudiera contestarla el doctor, por lo menos abordarla el doctor Brito, que tiene que ver con la extracción del agua y el movimiento del eje de la Tierra. Bueno. Sí, de hecho estaba pensando un poco en cuestiones ya prácticas, de lo pragmáticas, lo que ha ocurrido. Miren, desafortunadamente todo lo que está en el acuífero no lo vemos. Entonces, la manera de enfocarlo, digamos, en la parte de hidrología, es tratar de hacer que la cuenca superficial de captación sea igual en los límites a la del acuífero. Pero eso no necesariamente es cierto. A veces hay inclusive comunicación entre acuíferos. Pero lo que quería mencionar respecto del eje de rotación de la Tierra, si el acuífero de algún modo está asociado a una falla, escuchen, y ocurre algún temblor, esa falla puede hacer que el agua se desvíe e inclusive se seque el acuífero. Y eso ha ocurrido. Y lo puedo mencionar, por ejemplo, en mi pueblo, yo soy de Puente Vista, Morelos, mando un saludo a todos mis paisanos, desde aquí aprovecho, porque allá había un manantial muy bonito donde la gente llegaba y pues todos lo conocíamos. Y después simplemente se secó, el agua se desvió. Y se desvió precisamente por un movimiento tectónico. Y eso puede ocurrir. Y eso no lo vemos. Y no lo vemos hasta que se hace el estudio geofísico.
Ahora, ¿cuánto se tiene que invertir para eso y lograr entenderlo? A veces las instituciones no son capaces de invertir tanta cantidad de dinero porque los resultados no siempre son favorables. Y eso es parte del conocimiento que necesitamos adquirir, el empírico, ¿no? Entonces, si existe algún movimiento, por ejemplo, en fallas tectónicas, la falla de San Andrés, que cruza justamente el norte de la península y se va hacia Arizona, puede ser un precursor para que cambien las condiciones en el subsuelo. Y eso no lo vemos. Wow. Gracias, doctor. Doctor Juan Manuel Rodríguez, ya casi para cerrar, en este primer intento por acercarnos al tema tan complejo, ¿algunos escenarios previstos, doctor? Sí, yo creo que los escenarios para esta región, y yo creo que en lo general, es el contexto del cambio climático. Aquí en esta región se espera que en los próximos ya 15 años, que ya no son 20, como lo habíamos propuesto en el Plan de Acción Climática para Baja California, ya son 15 años que nos quedan para que empecemos a experimentar en promedio un aumento del 1.5 grados centígrados. El público me dirá, pues 1 grado, 1.5 no es mucho, pero hablamos de promedios. Entonces, en este caso sí es muy importante considerarlo porque podemos tener un clima más extremo. Y en el caso de la precipitación, también en estos próximos 15 años se espera que haya una reducción del 15% de la lluvia. Esto se impacta mucho, sobre todo a la parte de a la recarga de los mantos acuíferos, porque bien lo dije al principio, el 90% del agua que se consume en Tijuana y Playa de Rosarito viene de Mexicali. Pero bueno, ese es un asunto más de política hídrica, más de un contexto binacional, que eso no saben, yo lo veo como un beneficio, ¿no? Hay personas que lo critican, pero al final de cuentas Tijuana sí tiene sus problemas de abastecimiento de agua, pero Ensenada también los tiene, que está hacia el sur, a casi 100 kilómetros de nosotros, porque allá los contextos de la gestión del agua es diferente. Entonces, por eso lo digo, la sequía hay que ponerle apellido. Lo mismo que hemos dicho en la red que mencionaste anteriormente, hay que ponerle al desastre su apellido, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un escenario de incertidumbre. Pero bien la historia, que yo soy muy simpatizante mucho de estudiar la historia y la historia ambiental, para entender que hemos tenido estos retos, se han alcanzado, se han solucionado hasta cierto punto, pero yo creo que en la medida de que seamos más conscientes, porque como lo dijo Gloria, en la ciudad no somos muy conscientes de que haya sequía, porque abro la llave y me puedo bañar, entonces, ¿cuál sequía, no? Entonces, pero la que son más sensibles es la gente de campo, la que está esperando que llueva para que su parcela se pueda crecer, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser más conscientes de eso en la parte social, hay que ser más eficientes, como lo dije, en las dimensiones de la parte de la gestión del agua. Y un caso emblemático, ahorita Tijuana, desde ayer lunes hubo un corte de agua en más de 600 colonias, que es la tercera o cuarta parte de la ciudad, que ha sido algo recurrente. Esto se hace porque el organismo operador está reparando tuberías, pero es un buen momento para que tomemos conciencia de que pues, no siempre vamos a tener agua, o no vamos a tener agua a las 24 horas. Entonces yo creo que eso debemos aprovechar y ser más conscientes de que pues, nosotros, como lo dijo Luis, estamos viviendo en unas regiones que a lo mejor no correspondía porque no llueve, pero el contexto fronterizo de Tijuana, el contexto social, el contexto complejo de las relaciones México-Estados Unidos han hecho que estemos aquí en la frontera. Entonces, pues habrá que aprender, hay que tomar como ejemplo cómo vivían aquí las culturas originales, en el caso de los Kumeyaay, que la mitad del año vivían en la costa y la otra mitad vivían en la montaña, buscando los recursos, ¿no? Entonces eran unas comunidades muy adaptadas, pero ahora como bichos urbanos, como me considero, pues queremos abrir la llave y que siempre salga algo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser conscientes de todo eso, hay que trabajarlo en diferentes frentes, porque pues de ahí depende nuestro futuro, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes tres, de verdad han sido unos maravillosos invitados. Y yo solo me resta pues agradecer, seguramente los errores han sido mea culpa, ustedes han sido, desde luego, han cometido los mejores y más grandes de los aciertos al informarnos. Doctora Díaz, la dejo con la plana mayor. Gracias, Cintia. No, pues te iba a decir un deleite escucharlos, cómo los condujiste, pero no es deleite, porque esta cuestión es de
de acción. Y me encanta ver, lo comentaba con Cintia, me encanta ver cómo de diferentes disciplinas se aborda el tema. Una psicóloga, un geógrafo, un hidrólogo, biólogo, lo que sea, por la importancia del tema. Y con esas sensibilidades se puede abordar de una mejor manera. ¿Cómo no hacerlo si el ser humano es 70%, 75% agua? Es indispensable y lo tenemos que abordar de todas las maneras posibles. Queda mucho por seguir platicando, discutiendo, pero mucho por actuar. Entonces, pues cada quien desde su trinchera tendremos que seguirle. Este conversatorio queda grabado para que lo puedan compartir con diferentes personas y en el momento que volvamos a coincidir, le damos la segunda parte para seguir profundizando estos temas. No me queda más que agradecerles a ustedes, a todas las personas que nos han seguido y que hicieron comentarios. Desafortunadamente no pudimos leer todos, pero es un tema de mucha importancia y igual me queda la angustia que comentó Luis de algunas poblaciones, civilizaciones se han extinguido. Entonces, esperemos que no lleguemos a esa situación los sudcalifornianos o cualquier otra civilización. Un abrazo y muchas gracias por estar presentes. Hasta la próxima. Muchas gracias, cuídense. Hasta luego. Gracias, saludos a todos. Gracias, muy buen día a todos.